Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 23 al 29 de noviembre. Nuestra clase se titula Por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Vamos a continuar con el libro de Éter, los capítulos del 12 al 15. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando a la civilización jaredita. Hemos visto en la clase anterior cómo fue su travesía por el océano y todo lo que aconteció una vez que ellos llegaron a la tierra prometida y fueron avanzando en generaciones. Vimos que fueron yéndose hacia la iniquidad, repitiendo aquel ciclo del que tanto hablábamos en las otras clases de rectitud e iniquidad. Vimos en esas clases también la importancia que tenía el tener líderes rectos. Cuando ellos tenían un rey que era justo, ellos llegaban al arrepentimiento y de nuevo volvían a prosperar, para luego volver de nuevo a la iniquidad, repitiendo constantemente ese círculo vicioso de rectitud e iniquidad. En estos capítulos que vamos a estudiar en esta clase, Moroni nos va a hablar del ministerio de Éter. Recordemos que mencionamos que Éter fue el último profeta jaredita. En esta clase, hermanos, vamos a aprender lecciones muy importantes y son que recibiremos un testimonio de la verdad conforme ejercitemos la fe en Jesucristo. Aprenderemos que la fe brinda esperanza de un mundo mejor, que por medio de la gracia de Jesucristo las cosas débiles pueden ser fuertes y que rechazar a los profetas trae consigo peligro espiritual. Cuando leímos la primera lección, hermanos, que decíamos, recibiremos un testimonio de la verdad conforme, prestemos atención a esta palabra, ejercitemos la fe en Jesucristo. Fíjense, hermano, que la lección no dice recibiremos un testimonio de la verdad conforme tengamos la fe en Jesucristo, sino que dice conforme ejercitemos. Porque esta palabra ejercitar, hermanos, es muy importante y una clave esencial dentro de la fe. Vamos a ver por qué utilizamos esa palabra de ejercitar en esta lección. Hay un mensaje que se dio en la conferencia general de abril del 2019 del elder Juan Pablo Villar. Y este mensaje se llama ejercitar nuestros músculos espirituales. Él menciona, estoy agradecido por la bendición de tener un cuerpo físico, el cual es un maravilloso regalo o don de nuestro Padre Celestial. Nuestro cuerpo tiene más de 600 músculos. Muchos de estos músculos requieren ejercicios para estar en condiciones de realizar nuestras actividades diarias. Podríamos dedicar bastante esfuerzo mental para leer y aprender sobre nuestros músculos. Pero si pensamos que eso los hará más fuertes, nos sentiremos muy decepcionados, porque nuestros músculos crecen solo cuando los usamos. Esto es una gran verdad, hermanos. A nivel físico, nosotros ganamos fortaleza, elasticidad y habilidad cuando nosotros ejercitamos nuestros músculos. No basta solamente con que nos sentemos en la banca de un parque a mirar cómo las otras personas se ejercitan. Por ejemplo, mi cuñada suele ir en las mañanas a correr un rato en el parque. Si yo quiero ganar habilidad y destreza en mi organismo físicamente, difícilmente lo voy a lograr si voy y me siento solamente a mirar cómo ella lo hace. Eso no funciona.
Yo necesito ejercitarme al igual que lo hace ella. Y eso mismo, hermano, ocurre con nuestra espiritualidad. Eso mismo ocurre con la fe. El Elder Villar nos dice lo siguiente: he llegado a darme cuenta de que los dones espirituales se comportan de la misma manera. Ellos también necesitan ser ejercitados para crecer. El don espiritual de la fe, por ejemplo, no es solamente un sentimiento o un estado de ánimo. Es un principio de acción que frecuentemente aparece en las escrituras asociados al verbo ejercitar. Al igual que leer o aprender sobre los músculos, no es suficiente para desarrollar los músculos. El leer y aprender sobre la fe sin agregar acción es insuficiente para desarrollar la fe. Él menciona aquí una historia muy bonita acerca de su hermano mayor. Él dice que en una oportunidad llegó a su casa a darles una noticia que los impresionó mucho a todos, especialmente a sus padres. Le dijo que iba a bautizarse en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya él tenía su edad para hacerlo, por sí solo, por su decisión, y lo hizo, se bautizó. Y luego les dio una noticia más fuerte todavía. Les dijo que se iba a una misión. Iba a estar 2 años fuera de casa. Y eso fue un gran impacto para ellos, pero lo aceptaron. El Elder Juan Pablo Villar menciona que él estaba en secundaria, ya terminando sus estudios. Entonces, al finalizar, junto con sus amigos, hicieron un plan de irse de viaje para celebrarlo. Se lo contó a su hermana en una oportunidad cuando él llamó a sus padres. Y pues su hermano le dijo: oh, vas a viajar, qué bien, mira. Cuando tú vayas hacia ese lugar, también pasarás por donde yo estoy sirviendo. Entonces, el Elder Juan Pablo tuvo una maravillosa idea. Él pensó en ir a ver a su hermano y en dar paseos con él. Él no sabía que a los misioneros se supone que sus familiares no lo pueden ir a visitar. Él hizo su plan él solito en su mente. Y cuando llegaron a ese lugar, cuando llegó en el autobús, su hermano lo estaba esperando tal como quedaron, porque él le avisó. Pero su hermano estaba con su compañero de misión. Y él dice: yo veía a mi hermano junto con el otro joven con su camisa blanca y su plaquita. Y él se bajó, le dio un abrazo y todo lo demás. Y de una vez empezó a bombardearlo con los planes de arena, playa, sol y diversión que él tenía para ese día. Y su hermano calmadamente le dijo: pero es que yo tengo otras cosas que hacer, ¿tú no podrías acompañar? Y él pues pensando, pues después ya haremos lo de la arena, la playa, el bronceado y todo eso. Así que se fue con su hermano y el compañero de su hermano. Y él dice que durante 10 horas estuvieron caminando, visitando personas, compartiendo la palabra de Dios. Él menciona que él estaba asombrado de todo lo que hicieron durante esas horas. Y menciona lo siguiente, que es muy gracioso, porque él dice que llegaron a un hogar donde su hermano y su compañero empezaron a compartir la lección con esa familia. Y cuando hablaron del plan de salvación y de Jesucristo, su hermano le pidió que él diera su opinión acerca de lo que ellos estaban hablando. El Elder Juan Pablo, por supuesto, se quedó un poco petrificado. ¿Y ahora qué digo, no? Quizás lo que nos hubiera pasado a todos cuando no conocemos la iglesia, pero se decidió a comenzar a hablar. Las palabras surgieron. Él se asombró por sí mismo de todo lo que había podido decir. Y él menciona que no sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, pero su hermano simplemente le agradeció que hubiese compartido su opinión con ellos y sus sentimientos. Entonces él dice que durante esas horas que estuvimos juntos,
Mi hermano y su compañero no emplearon ni un minuto para enseñarme una lección solo a mí. Aún así adquirí más conocimiento que en todas mis conversaciones previas con él. Fui testigo de cómo los semblantes de las personas cambiaban a medida que recibían luz en su vida. Cómo algunos de ellos hallaban esperanza en los mensajes y aprendí a servir a los demás y olvidarme de mí y de mis propios deseos. Estaba haciendo lo que el Salvador enseñó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta que ese día mi fe creció porque mi hermano me dio la oportunidad de ponerla en acción. La ejercité a medida que leímos las Escrituras. Buscábamos a quienes enseñar. Compartíamos el testimonio, servíamos a otros y así sucesivamente. Ese día no tomamos sol, pero mi corazón recibió luz desde los cielos. No vi ni un solo grano de arena, pero sentí mi fe crecer como un pequeño grano de mostaza. No fui un turista ese día de verano, pero tuve experiencias maravillosas y sin darme cuenta, fui un misionero sin siquiera ser miembro de la iglesia. Posteriormente, él se bautizó y también se fue a la misión. Y él menciona que tenemos muchas oportunidades para fortalecer los músculos espirituales. Menciona que gracias a la restauración del Evangelio podemos llegar a entender cómo nuestro Padre Celestial nos ayuda a desarrollar los dones espirituales. Es más probable que nos dé oportunidades para desarrollar esos dones en vez de que se nos concedan sin que tengamos que hacer un esfuerzo físico y espiritual. Si estamos en sintonía con su espíritu, aprenderemos a identificar esas oportunidades y luego a actuar según ellas. Esta parte a mí me encantó, hermano, porque ciertamente nuestro Padre Celestial está deseoso de darnos todos esos dones y oportunidades. Pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos la limitación de pensar, yo no puedo, no soy buena en esto, no soy buena en aquello, esto me da miedo. Seguramente estaré demasiado nerviosa y no podré hacerlo. Como por ejemplo, aquello que nos da tanto miedo de discursar, o según qué llamamientos tengamos o que nos ofrezcan. Hermanos, si nosotros confiamos en el Señor y nos damos la oportunidad de ejercitarnos en esas áreas en las que tenemos cierto temor, el Señor nos va a bendecir y nos va a proveer de la oportunidad de desarrollar un talento que quizás no sabíamos que teníamos. Yo les confieso que cuando yo comencé a dar las clases presenciales, no grabadas como las estoy dando ahora, estas también me costaron, pero las presenciales, estaba muy preocupada y muy asustada, porque en verdad nunca fui buena en las escrituras, me costaba mucho entender. Veía algunas partes de las escrituras sumamente complicadas, largas, tediosas, vamos, un tostón para aprender. Sin embargo, pensé que no iba a poder lograrlo, pero lo intenté. Y ahora realmente me siento muy a gusto y muy feliz de haber podido hacerlo, muy agradecida con mi Padre Celestial por darme esa oportunidad. Porque ahora no es que me sienta un portento de sabiduría en las escrituras, pero comprendo mucho mejor que antes. Y me gusta expresarlo y compartirlo con todos ustedes. Me gusta leer, me gusta buscar información. Trato de comprender y de ayudar a los demás a comprender la palabra de Dios. Y esto a mí me hace muy feliz, hermanos. Yo los invito a que prueben y a que lo intenten, a que ejerciten sus músculos espirituales, como nos dice
el elder Juan Pablo Villar. Él nos menciona también que si buscamos, por ejemplo, más paciencia, nos encontraremos con la necesidad de practicarla mientras esperamos una respuesta, porque ese es otro problema que tenemos, hermanos, que muchas veces queremos fortalecer un músculo determinado espiritual, como por ejemplo estamos hablando aquí de la paciencia, pero muchas veces queremos que nos llegue de golpe como magia, de un segundo a otro. Soy la persona más paciente del universo. Y no funciona de esa manera, hermano. Como nos dice él aquí, debemos practicarlas mientras esperamos una respuesta. Si necesitamos desarrollar más amor por nuestro prójimo, podemos fomentarlo cuando nos sentamos junto a una cara nueva en la capilla. Con la fe es similar. Cuando a nuestra mente vengan dudas, se requerirá confiar en las promesas del Señor para poder seguir adelante. De esa manera ejercitamos nuestros músculos espirituales y los desarrollamos para que sean una fuente de fortaleza en nuestra vida. Probablemente no será fácil en un comienzo, incluso puede llegar a ser un gran desafío. Las palabras del Señor por medio de Moroni se aplican a nosotros hoy. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen o ejercen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Aceptemos la invitación del presidente Russell M. Nelson y con verdadera intención vayamos al Salvador. Identifiquemos esos músculos que necesitan más actividad espiritual y empecemos a ejercitarlos. Esta es una carrera de larga distancia, un maratón, más bien que una carrera de 100 metros planos. Así que no olvidemos esas pequeñas pero constantes actividades que fortalecerán esos importantes músculos espirituales. Si deseamos aumentar nuestra fe, entonces hagamos cosas que requieran fe. Un mensaje, hermanos, muy bonito y de mucha importancia y aplicación en nuestras vidas. Esto es importante, hermanos, si hemos leído sobre todo esto de ejercitar la fe, porque vamos a ver cómo cayó la civilización jaredita finalmente y cómo ellos se fueron olvidando del Señor, dejaron de ejercitar su fe, dejaron de hacer lo que era correcto. Mencionamos que en estos capítulos Moroni comienza a hablar del ministerio de Éter. Tenemos que al principio del capítulo 12, Moroni menciona que Éter vivió en los días de Coriantún, que era el rey de toda la tierra. Menciona que Éter era un profeta del Señor muy fuerte. Decía que no se le podía restringir, ya que tenía el Espíritu del Señor muy grande dentro de él. No se le podía restringir porque él sentía ese fuego en su corazón que le era imposible detener el poder predicar la palabra de Dios. Mencionan que él clamaba cada día y predicaba cada día desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Predicaba a la civilización jaredita acerca del arrepentimiento y de que si no se arrepentían iban a ser destruidos. Y comenzó a enseñarles cosas muy valiosas, hermanos, que vamos a aprender aquí, que son importantísimas en nuestras vidas. Y es acerca de la fe. Él les decía que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Que es como nos dice el título de nuestra clase. Dice que de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor.
Por supuesto, hermano, en medio de todas estas dificultades, hablando de nuestros días, constantemente mencionamos, ¿verdad?, qué perdido está el mundo, cuánto ha crecido la iniquidad, la maldad, qué gran cantidad de cosas buenas son vistas ahora como cosas malas, antiguas, poco importantes, y cómo lo malo ha pasado a tener el lugar de lo bueno en importancia. Y pensamos, ¿cómo se va a detener todo esto? ¿Cómo va a terminar todo esto? Quienes tenemos el Evangelio y confiamos en el Señor, podemos tener esa esperanza, hermanos, de que el mundo puede ser mejor. A través de nuestra fe podemos tener esa certeza. Tenemos también que dice que sí, a un lugar a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe, que proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Entonces, en este versículo 4 del capítulo 12, tenemos resumidamente aquí a dónde nos conduce la fe. Tenemos que la fe nos conduce al arrepentimiento, nos conduce al cumplimiento de todas las cosas, nos conduce a la esperanza de que haya un mundo mejor, de que podamos salir adelante, de que podamos superar nuestras debilidades. Nos conduce a las buenas obras, nos conduce a glorificar a Dios. Estos son los resultados de la fe que tenemos en el capítulo 12 de Éter, los versículos del 3 al 4. Hemos hablado allí de varias cosas importantes, hermanos, que vamos a mencionar. Hemos hablado, por ejemplo, de que el ancla, como nos dice allí, que la fe proporciona un ancla para que las personas, los hombres, las mujeres, estemos seguros. ¿Cómo funciona la fe como un ancla? Recordemos, hermanos, que cuando estudiamos la lección anterior, mencionábamos como un paralelo, una similitud entre el recorrido que hicieron por el océano los jareditas y nuestro recorrido por la mortalidad. Mencionábamos que somos como embarcaciones que van en un océano bravío, que a veces sus olas pueden tragarnos y pueden arrastrarnos. También a veces están tranquilas. Pero si nosotros somos como una embarcación necesita tener un soporte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un ancla? Un ancla permite que la embarcación no se desvíe, no se vaya, ¿verdad? Un ancla permite que la embarcación esté segura a un lugar. Pues por eso nuestra fe es un ancla que nos mantiene seguros. ¿Seguros a qué? Seguros en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Salvador Jesucristo. He allí el significado de que el ancla sea como la fe y como el lugar seguro en donde nosotros podemos estar. ¿Para qué? Para que podamos permanecer anclados a nuestro Salvador Jesucristo, y cuando vengan todas estas olas, todas estas tempestades, los vientos del Señor, a través de estas pruebas, nos lleven hacia la tierra prometida, que es morar con Él, y no que nos lleven hacia atrás, sino estamos anclados a nuestro Salvador a través de nuestra fe. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó sobre la necesidad que tenemos de centrar nuestra vida en torno a Cristo. Él mencionaba, vivimos en un mundo de incertidumbre. Para algunos habrá grandes logros, para otros decepción. Para algunos mucho regocijo y alegría, buena salud y un buen vivir. Para otros tal vez enfermedad y una porción de pesar. No lo sabemos, pero una cosa sí es segura. Al igual que la estrella polar de los cielos,
Pese a lo que depara el futuro, allí está el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, firme y seguro como el ancla de nuestra vida inmortal. Él es la roca de nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, el núcleo mismo de nuestra fe. Vamos a hablar mucho en esta lección, hermanos, acerca de la fe. Importantísimo porque es nuestra ancla, como estamos diciendo, para poder atravesar toda esta etapa de la mortalidad. Tenemos que en el versículo 5 nos dice, y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis por lo que no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres después que Él hubo resucitado de los muertos. Y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró en el mundo. Puesto que no se mostró al mundo. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe. Lo que mencionábamos, hermanos, de las importantes lecciones. Nosotros no obtenemos un testimonio de la veracidad de las cosas si no ejercitamos la fe en Jesucristo. Hemos mencionado que la fe necesita ser activa. ¿Cómo? A través de la fe nosotros obtenemos la esperanza de un mundo mejor, pero necesitamos ejercitarla, hermanos. Porque por medio de la gracia de Jesucristo las cosas débiles pueden ser fuertes. Tenemos entonces, hermanos, que hemos hablado de la prueba de nuestra fe, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito con respecto a esto porque es bien importante. Tenemos que la fe no siempre se pone a prueba mediante la adversidad. Muchas veces pensamos que solo ejercitamos la fe cuando estamos en dificultades, cuando estamos en aprietos. No, hermanos, la fe la ejercitamos siempre, en los malos momentos como en los buenos momentos. El elder Richard Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que en ocasiones la prueba de nuestra fe consiste sencillamente en ejercer la fe. El elder Jeffrey Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió acerca de los distintos niveles de la fe que experimentamos y de los requisitos previos para que estos se manifiesten. Él habló de unos niveles de fe, habló de la fe preparatoria, habló de la fe redentora y habló de la fe rigurosa. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado, con lo conocido, lo cual proporciona una base para creer. ¿Qué ocurre, hermanos? Cuando nosotros hemos pasado por experiencias, hemos visto las cosas que ocurren en nuestras vidas, los milagros y las formas tan maravillosas como el Señor nos ayuda. Para un futuro, en esa parte de nuestras experiencias tenemos una fe preparatoria, ¿verdad? Recordamos, y eso nos ayuda a tener fortaleza, a tener más fe, porque recordamos nuestras experiencias pasadas. Pero la fe redentora a menudo se debe ejercer en lo referente a experiencias venideras, a lo desconocido, lo cual ofrece una oportunidad para lo milagroso. Allí ya no tenemos una experiencia previa, ahí ya no tenemos un antecedente que nos ayude a sentir más seguridad. Allí tenemos nuestra fe en el Redentor,
en que Él va a obrar, en que Él nos va a ayudar, aunque nosotros no sepamos el cómo. Tenemos la fe rigurosa, la que mueve montañas como la del hermano de Jared. Esa fe precede al milagro y al conocimiento. Él tuvo que creer antes de que Dios hablase. Tuvo que actuar antes de que la capacidad para llevar a cabo la acción llegara a ser evidente. Tuvo que entregarse por adelantado a toda la experiencia, antes de siquiera el primer tramo de su realización. La fe es aceptar de forma incondicional y por anticipado cualquier condición que Dios pueda exigir, tanto en el futuro cercano como en el lejano. Una gran verdad, hermanos. Tenemos que esa fe que nosotros necesitamos desarrollar, hermanos, es una fe completa, es una fe hermosa, maravillosa y milagrosa, de saber que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo están allí. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté por pasar, ellos están allí. Nosotros haremos nuestra parte y podemos estar plenamente seguros de que ellos harán la suya. El presidente Gordon B. Hinckley dio un ejemplo del principio de recibir la confirmación después de la prueba de fe. Esta es una historia muy hermosa, hermanos. Escúchenla con atención. Se trata de una joven. Esto fue en Brasil. Fue una experiencia verdadera. Esta joven trabajaba y estudiaba porque necesitaba ayudar en el sustento de su hogar. Ella trabajaba duramente durante el día y también estudiaba, como mencionamos. El lugar en donde ella estudiaba exigía que para que se pudieran presentar los exámenes, los alumnos debían tener las cuotas de pago correspondientes pagadas, si no, no les permitían atender o presentar sus exámenes. Esta hermana era muy organizada. Cada vez que ella cobraba, ella lo primero que apartaba era su diezmo. Y luego también apartaba lo que correspondía a los pagos de su universidad. Pero hubo un mes en los que ella se dio cuenta que no iba a poder pagar ambas cosas. O pagaba una o pagaba la otra. Y eso le causó una angustia terrible, porque cuando ella cobró y vio que no podía pagar ambas cosas, la siguiente semana comenzaban sus exámenes finales, por lo cual si ella no pagaba la universidad, no iba a poder presentarlo, iba a perder todo ese año de estudio. Ella estuvo bastante preocupada, pero dice que se puso a meditar. Y entonces pensó en lo siguiente. Ella menciona con sus propias palabras: entonces recordé que al bautizarme había aceptado cumplir la ley del diezmo. Había asumido una obligación no con los misioneros, sino con mi Padre Celestial. En aquel momento la angustia comenzó a desaparecer y empezó a ocupar su lugar una agradable sensación de tranquilidad y determinación. Ella decidió que iba a pagar su diezmo. Y no de una manera obligada, ni de una manera triste, ni de una manera congojada, no. Ella el siguiente domingo fue donde su obispo y le entregó su sobre con su diezmo, muy feliz y contenta, sintiendo en su corazón que estaba haciendo lo correcto. Al siguiente día, cuando ella estaba en su trabajo, fue cuando empezó de nuevo a pensar en qué podía hacer con la universidad. Pensaba, trataba de planear algo, pero no llegaba a ninguna solución y empezó a angustiarse. Entonces, ya para terminar su jornada de trabajo, ella menciona que su jefe
le dio sus últimas asignaciones del día y extrañamente le preguntó, ¿cómo van sus estudios en la universidad? Ella dice que se extrañó muchísimo, pero su respuesta fue muy rápida. Oh, todo va muy bien, le dijo. El jefe se la quedó mirando un poco, se despidió y se marchó. Ella dice que al poco tiempo de que su jefe se marchó, su secretaria fue a donde ella estaba y le dijo, usted es una persona muy afortunada. Y ella le dijo, ¿por qué me dice eso? Porque mi jefe me acaba de decir que a partir de este momento la compañía va a cubrir todos sus gastos de estudio, incluyendo los textos que necesite. Así que por favor, antes de irse, pase por mi escritorio y dígame la cantidad que necesita para hacer el primer pago, no, el pago que corresponde ya este mes, que le prepararé un cheque ahora mismo. La hermana dice que se quedó impresionada, que cuando la secretaria volvió de nuevo a su oficina, ella se arrodilló en el suelo a llorar y a darle gracias al Señor por ese maravilloso milagro que había obrado en su vida. Ella menciona con sus propias palabras lo siguiente: después de que ella se hubo ido llorando y sintiendo una gran humildad, me arrodillé en el mismo lugar en el que me encontraba y le di gracias al Señor por su generosidad. Le dije a nuestro Padre Celestial que no tenía que bendecirme tanto, que yo solo tenía que hacer el pago de un mes. Y el diezmo que yo había pagado el domingo era muy pequeño comparado con la cantidad que recibiría. Durante esa oración acudieron a mí las palabras que se encuentran en Malaquías. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Hasta aquel momento nunca había comprendido la magnitud de la promesa de esa escritura, ni que ese mandamiento es en efecto una atestiguación del amor que Dios, nuestro Padre Celestial, da a sus hijos aquí en la tierra. Esta hermosa historia, hermanos, se encuentra en la Liaona de mayo del 2002. El Señor nos bendice, hermanos, el Señor nos ayuda. Podemos salir de nuestras tribulaciones y de nuestras angustias, pero siempre tenemos que recordar que la fe no va después del milagro, la fe va antes del milagro. El milagro la fe precede al milagro. Tenemos también entonces aquí, en el capítulo 12, que también nos hablan de los milagros. Y nos dicen, un momento que se me fue la escritura, ok, aquí. En el versículo 12 nos dice, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. Aquí nos mencionan algunos ejemplos de profetas que con su fe demostraron que creían en verdad en el Señor y se obraron grandes milagros. He aquí fue la fe de Nefi de Ley lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros lo han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de Él. Y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en
tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte aún antes de la venida de Cristo. Y nos menciona el hermano de Jared y aquella maravillosa visión cuando él vio el dedo del Salvador y luego el Salvador se le mostró completo. Y he aquí, hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared. Entonces, tenemos aquí, hermanos, que es importante que nosotros ejerzamos la fe, aún antes de siquiera poder ver apenas la solución de nuestras dificultades. Porque es de esta manera como nosotros podemos salir adelante, como nosotros podemos superar todas nuestras dificultades. Como vemos, en Éter 12 tenemos varios ejemplos que hemos mencionado acerca de la fe de estos grandes hombres. Tenemos que la fe no solo es el principio de acción, sino también de poder en todos los seres racionales, ya sea en los cielos o en la tierra. Fue por fe que se hicieron los mundos. Dios habló y el caos oyó, y los mundos se pusieron en orden por causa de la fe que había en él. Y así fue con el hombre. Él habló por fe en el nombre de Dios, y el sol se detuvo, la luna obedeció, las montañas se movieron, las prisiones cayeron, fueron cerradas las bocas de los leones, el corazón humano perdió su enemistad, el fuego su violencia, los ejércitos su poder, la espada su temor, su terror, y la muerte su dominio. Y todo esto por la fe que había en Él, en nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos también que en el capítulo 12, Moroni menciona un temor que él tenía, y era que él pensaba que a lo mejor por su debilidad en escribir, estos anales, cuando salieran a la luz, fueran objeto de burla y no creyeran en las palabras que ellos habían escrito. Entonces, en el versículo 23, Moroni dice: y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir. Él le mencionaba al Señor que Él los había hecho fuertes en palabras, pero que él no tenía la fuerza para escribir, por ejemplo, que tuvo el hermano de Jared, cuyas palabras eran tan fuertes que penetraban grandemente en el corazón de las personas. Él no se sentía tan fuerte para escribir. Entonces, cuando él hubo expresado todas estas cosas al Señor, tenemos que en el versículo 26 nos dice: y cuando hubo dicho esto, el Señor me habló diciendo: los insensatos hacen burla, más se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Porque el hermano de Jared dijo al monte de Serim: apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres, tú obras después que los hombres tienen fe. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Entonces,
Vamos a ver un poco acerca esto de la humildad y la debilidad, hermano. ¿Cómo es que el Señor hace que las cosas débiles sean fuertes? La debilidad llega a los hombres y las mujeres mediante la caída de Adán. El cuerpo físico y la mente son propensos a las enfermedades y al deterioro. Nos encontramos sujetos a las tentaciones, a las dificultades, y cada uno de nosotros experimenta sus propias flaquezas. No obstante, el Señor claramente enseña que en la medida en que acudamos a Él con humildad y fe, Él nos ayudará a convertir nuestra debilidad en fuerza. Basta con su gracia para hacer realidad esta transformación, que nos eleva por encima de nuestras propias capacidades naturales. De modo muy íntimo, experimentamos la forma en que la expiación vence los efectos de la caída. Lo que ocurre, hermano, muchas veces con nuestras debilidades y flaquezas es que nos cuesta tener esa confianza, esa fe en el Señor, esa fe en que Él nos va a ayudar si nosotros nos esforzamos. Y tenemos otro problema muy serio, y es la impaciencia, que queremos que esa transformación y esos cambios se produzcan de un momento a otro. Y sabemos que los tiempos del Señor no son los nuestros. Nosotros tenemos que confiar en Él y saber que Él hará las cosas a su tiempo y será lo mejor. Me gustan mucho las palabras del Elder Maxwell, que explicó que reconocer nuestras debilidades es una de las maneras que ha escogido el Señor para hacer que aprendamos más. Cuando somos indebidamente impacientes en cuanto al tiempo de un Dios omnisciente, en realidad estamos sugiriendo que sabemos más que Él, porque creemos que podemos transformarnos de un segundo a otro. Incluso, a veces pensamos que la mejor manera es la que nosotros creemos que debe ocurrir. Es extraño, ¿verdad? Nosotros que usamos reloj de pulsera, tratamos de aconsejar a quien administra los relojes y los calendarios cósmicos. Me encantan esas palabras del Elder Maxwell. También nos dice que en las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo puede no solo salvarnos de nuestros pecados, sino también de nuestras deficiencias. Tenemos varias Escrituras. Vamos a compartir algunas, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 de Corintios 12:9. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. El Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad, para que sepamos que es por su gracia, por lo que tenemos poder para hacer estas cosas. Jacob 4:7. Yo sé que nada soy, en cuanto a mi fuerza soy débil, por tanto no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Alma 26:12. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Moroni 10:32. El presidente Thomas Monson ofreció las siguientes palabras de consuelo. Si hubiera alguien que se siente demasiado débil para cambiar los altibajos progresivos de su vida, o si hubiera alguien que no se decide a mejorar debido al más grande de los temores, que es el temor al fracaso, no existe una seguridad más reconfortante que las palabras del Señor. Basta mi gracia, dijo, a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Día 1 de julio del 2000. Hermosas palabras, hermanos. Continuando entonces, Moroni nos habla de algo muy importante, de la caridad.
En Éter 33 tenemos: y además recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones del Padre. Fíjense, hermanos, hablamos mucho acerca de la caridad, ¿verdad? Lo escuchamos mucho en la iglesia. Yo los invito a que meditemos si en verdad sabemos todo lo que significa la palabra caridad, o solamente interpretamos caridad en pequeños aspectos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. El elder Marvin J. Axton explicó qué quiere decir tener caridad y dice: la caridad quizás sea en muchos sentidos una palabra que se interpreta mal. A menudo equiparamos el concepto de la caridad con visitar a un enfermo, llevarle comida a algún necesitado o compartir lo que nos sobra con aquellos que son menos afortunados. Sin embargo, la verdadera caridad es mucho, mucho más que eso. La caridad verdadera no es algo que se dé, es algo que se adquiere y que se incorpora a nuestro ser. Y cuando la virtud de la caridad se graba en nuestro corazón, nunca más volvemos a ser los mismos. Esto hace que el solo pensar en menospreciar a los demás sea repulsivo. Quizás adquiramos la mayor caridad al ser amables los unos con los otros, al no juzgar ni adjudicar categorías a los demás, al limitar nuestras malas opiniones de otras personas o permanecer en silencio, hermanos. A mí eso me recordó aquel dicho muy común que menciona: si no tienes algo bueno que decir de una persona, mejor quédate callado. La caridad es aceptar las diferencias, debilidades y faltas de los demás. Es tener paciencia con alguien que nos haya fallado. Es resistir el impulso de sentirnos ofendidos cuando alguien no hace las cosas de la manera en que nos hubiera gustado. La caridad es rehusar aprovecharnos de las debilidades de otros y estar dispuestos a perdonar a alguien que nos haya herido. La caridad es esperar lo mejor los unos de los otros. Este importantísimo mensaje, hermanos, lo pueden leer en la Leona de julio de 1992. Tenemos entonces, hermanos, que para finalizar el capítulo 12, Moroni dice: y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad en mi propio idioma, así como un hombre se lo dice a otro concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Menciona Moroni. En el capítulo 13, hermanos, tenemos que Éter habla de una nueva Jerusalén que edificaría en América, que se edificaría en América la posteridad de José. Profetizan y lo echan fuera, comienzan a rechazar a Éter y a no querer que esté hablando entre ellos, que esté profetizando, que esté enseñando la palabra de Dios. Pero Éter escribe la historia de los areditas y predice la destrucción de esto, y la guerra se extiende por toda la tierra.
En el versículo 4 del capítulo 13 nos dice, he aquí, Éter vio los días de Cristo y habló de una nueva Jerusalén sobre esta tierra. Vamos a entender un poco lo de esta nueva Jerusalén, hermanos, porque con eso suele haber mucha confusión y muchas personas piensan que solamente se refiere a la Jerusalén de aquella parte del mundo donde está Israel y todo eso. Vamos a hablar un poquito acerca de la nueva Jerusalén. En Éter 13, del 1 al 12, se describe el gran vidente que era Éter. Y el Señor le mostró muchas cosas maravillosas, entre ellas el establecimiento de una nueva Jerusalén antes de la segunda venida. Entre las cosas que nos dicen en estos versículos son que será el santo santuario del Señor, que será edificada en el continente americano para el resto de la posteridad de José, que será una ciudad santa semejante a la Jerusalén edificada para el Señor. Permanecerá hasta que la tierra sea celestializada y será una ciudad para los puros y los justos. El presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente acerca de la nueva Jerusalén. El concepto que prevalece en el mundo es que la nueva Jerusalén, es la ciudad de Jerusalén, la antigua ciudad de los judíos, que en el día de regeneración será renovada. Pero eso no es en realidad así. En el libro de Éter leemos que el Señor le reveló a muchas de las mismas cosas que vio Juan. Éter, como sabrán los miembros de la iglesia, fue el último profeta entre los jareditas. Y el Señor le reveló muchas cosas con respecto a la historia de los judíos y de la ciudad de Jerusalén que existió en los tiempos del ministerio de nuestro Salvador. En su visión, semejante en muchos aspectos a la que recibió Juan, Éter vio la antigua ciudad de Jerusalén y también la nueva ciudad que aún no se ha construido, y escribió en cuanto a ellas lo que sigue tal como se encuentra en los registros de Moroni. En el día de la regeneración, cuando todo sea renovado, habrá 3 grandes ciudades santas. Una será la Jerusalén antigua, que será reconstruida según la profecía de Ezequiel. Otra será la Sión de Enoc, que fue arrebatada de la tierra cuando Enoc fue trasladado, la cual también se restaurará. Y la ciudad de Sión, o sea, la nueva Jerusalén, que la simiente de José construirá aquí, sobre este continente americano. Entonces, habiendo aclarado esto sobre la nueva Jerusalén, hermanos, continuaremos lo que mencionaba Moroni en estos capítulos. En el capítulo 13, además, él mencionaba acerca de que Éter, haciendo el compendio de la historia que escribió Éter fue rechazado como profeta, como mencionamos y como se hacía siempre. Éter fue rechazado y él se fue a esconder entre unas rocas, y desde allí él veía muchas cosas. Menciona que él recibió las palabras del Señor donde le pedía que amonestara a Coriantur, que era el rey de la tierra, y lo llamara al arrepentimiento. Entonces, mencionan que Éter fue hacia allí, hacia Coriantur, y le mencionó las palabras que le había dicho el Señor. Entonces le dijo que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. De lo contrario, serían destruidos, nos dice en el versículo 21 del capítulo 13. Así como toda su casa, con excepción de él. Y él vivirá solamente para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado concerniente a otro pueblo que recibiría la tierra por herencia suya. Y Coriantón sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantún. Fíjense, hablan allí de otro pueblo, ¿verdad, hermanos? Tenemos que en Ogni, el capítulo 1, los versículos del 19 al 21, nos dice
Y aconteció que el pueblo de Saraela y el de Mosía se unieron. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de eso en una clase? Y Mosía fue nombrado su rey. Y acaeció que en los días de Mosía se le trajo unas piedras grandes con grabados. Y él interpretó los grabados por el poder de Dios. Y relataban la historia de un tal Coriantur y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Saraela descubrió a Coriantur y vivió con ellos por el tiempo de 9 lunas. Lo que nos hablan aquí. En el versículo 22 nos dice que Coriantur no se arrepintió, ni los de su casa ni los de su pueblo. Y las guerras no cesaron e intentaron matar a Éter, pero él huyó de ellos y se refugió de nuevo en las rocas. Fíjense, hermanos, que Coriantur se preparó mucho, era un hombre muy preparado en temas de guerra, en temas de estrategia. Sin embargo, toda esa preparación y toda esa habilidad que él tenía para hacer estrategias de guerra no le ayudaron en nada para aceptar un consejo tan simple y sencillo que le dio Éter. Éter le dijo solamente: arrepiéntete. Y le dijo que podía conservar el reino, que habría paz entre ellos. Sin embargo, Coriantur no obedeció y prefirió continuar con la guerra que los llevó a la destrucción. Fíjense, un sencillo consejo que él no obedeció. Eso quizás nos suene un poco, hermano, lo que nos ocurre a nosotros también, cuando estamos desviados, cuando estamos haciendo las cosas mal. El evangelio es tan sencillo, es tan hermoso, hermanos, que a veces podemos meditar y asombrarnos cuántas dificultades, cuántos males, cuántos pesares podemos ahorrarnos si tan solo hacemos caso a lo que nuestro Salvador nos dice, a lo que está en nuestras escrituras, a lo que nuestro profeta nos alienta a hacer y nos anima y nos advierte. Tenemos entonces que comenzó una guerra, como nos mencionan aquí, sobre toda la superficie de la tierra. Fue una guerra terrible. Hablan de un líder que se llamaba Chis. Hablan de ladrones y de toda clase de iniquidad, de todas estas combinaciones secretas que habían. Hablan en el capítulo 14 de una gran maldición sobre toda la tierra, aquella maldición de la que hablábamos en otros capítulos, en otras lecciones, hermanos, de que ponían algo en la tierra y desaparecía. Esto volvió a ocurrir. No había manera en la que ellos pudieran conservar nada y era porque la tierra estaba maldita. Tenemos que nos dice en el versículo 21 del capítulo 14 que tan grande y tan larga había sido la guerra y tanto había durado aquel cuadro de fusión de sangre y mortandad que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Y tan rápida y acelerada era la guerra que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres tanto de hombres como de mujeres y de niños tirados a flor de tierra para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y así vemos que el Señor los visitó con la plenitud de su ira y de su iniquidad y abominaciones. Había preparado la vía para su eterna destrucción. Es increíble, hermano. Yo les animo a que lean estos capítulos con mucha atención porque dan muchos detalles que por el tiempo no podemos cubrir. Pero aquí se concluye para la destrucción de la civilización jaredita. Y dice que ya casi hacia el final Coriantur recordó y meditó las palabras de Éter y se arrepintió. Él le mandó una epístola a Chis, que era su contrario, para ver si podían lograr la paz, y él entregaba el reino para preservar la vida de las personas que quedaban. Pero Chis no lo aceptó, él quería matar personalmente a Coriantur. Y entonces esto provocó más ira en el pueblo y volvían a la guerra una y otra vez. Incluso nos dicen que armaron a niños y a mujeres también para ir a la guerra. Una mortandad terrible, hermanos, que yo les animo que lo lean. Y en el versículo 15 del capítulo 15 nos dice: y sucedió que cuando todos se hubieron unido cada cual a su ejército,
iban con sus esposas y sus hijos y los habían armado, como hemos dicho, con escudos, con petos, con cascos. Y así lucharon una y otra vez, un día tras otro, hasta que fueron destruyéndose todos. Y en el versículo 19 dice, y he aquí el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se habían apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto volvieron a la batalla. Una y otra vez lo hacían, hermanos. Y el Señor habló a Éter y le dijo, sal, y salió, y vio que se había cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales. Y ni la 100ª parte he escrito yo, nos dice Moroni, y los escondió de tal modo que el pueblo de Lingi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa con tal de que yo me salve en el reino de Dios. Amén. Vemos allí, hermanos, una guerra terrible, una destrucción, una mortandad, un empecinamiento exagerado por ir en contra los unos de los otros, el florecimiento de la ira, de la iniquidad y la persistencia absoluta hasta que el Espíritu del Señor dejó de contender con ellos y vimos hacia dónde los llevó, hacia la destrucción. Asimismo, hermanos, podemos nosotros aprender la lección de que puede ocurrirnos a nosotros en nuestras vidas. Llegará un momento en que si nosotros seguimos empecinados, persistiendo y prevaleciendo en la maldad, en no seguir los caminos del Señor, en olvidarnos de Él, en ir de una iniquidad a otra, llegará el momento en que el Espíritu del Señor dejará de contender en nosotros y entonces seremos prestos para nuestra destrucción. Es una historia dura, hermanos, y difícil, pero también hemos hablado de cosas muy hermosas que nos animan y nos ayudan. Hemos hablado de la fe. Yo quiero terminar con unas palabras con respecto a la fe. Presten atención porque son muy hermosas. Estas palabras nos dicen lo siguiente: se necesita fe, una fe ciega, para que los jóvenes tomen inmediatamente sobre sí la responsabilidad de empezar una familia cuando enfrentan la incertidumbre económica. Se necesita fe para que una mujer joven tenga su familia en vez de dedicarse a un empleo, especialmente cuando su esposo todavía no ha terminado su carrera. Se necesita fe para guardar el día de reposo, cuando los patrones pagan más por trabajar ese día, cuando hay ventas que hacer, cuando se puede ganar tanto. Se necesita una gran fe para pagar los diezmos, cuando las entradas son escasas y son tantos los gastos. Se necesita fe para ayunar y tener oraciones familiares y observar la palabra de sabiduría. Se necesita fe para hacer la orientación familiar y la obra misional destaca y servir en otras maneras cuando ello requiere sacrificio. Se necesita fe para salir de misión a países extranjeros, pero sabed esto, que todo eso es lo que sembráis. La cosecha es familias devotas y fieles, seguridad espiritual, paz y vida eterna. Recordar que Abraham, Moisés, Elías el profeta y otros no podían distinguir claramente el fin desde el principio. Ellos también actuaban guiados por la fe y no por el conocimiento. Recordar nuevamente que no había ninguna puerta abierta, que Labán no estaba borracho y que no se justificaba ninguna esperanza terrenal cuando Nefi ejerció su fe y se encargó de obtener finalmente las planchas de bronce. Que los 3 hebreos, hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, aquella historia del Antiguo Testamento, los 3 jóvenes que por ser obedientes al Señor fueron echados
a un horno ardiente. A ellos nos referimos con los 3 hebreos. No tenían puesto nada que los protegiera de morir carbonizados por el fuego cuando los echaron en el horno ardiente. Ni los leones tenían bozales de metal, ni cuero cuando Daniel fue arrojado al foso. Recordad que no había nubes en el cielo, ni Elías el profeta tenía ningún higrómetro en la mano cuando prometió que se terminaría inmediatamente la larga e interminable sequía. A pesar de que Josué presenció el milagro del Mar Rojo, aún así, ¿cómo pudo con su capacidad mortal percibir que el desbordado Jordán detendría su curso el tiempo necesario para que lo cruzaran? Y luego podrían seguir su camino en dirección al Mar Muerto. Ellos recorrieron ese camino, hermanos, en tierra seca, con el mar detenido a su lado. No me puedo imaginar una experiencia tan fuerte, porque seguramente muchos de nosotros a lo mejor hubiéramos dado el primer paso y hubiéramos empezado a mirar por todos lados, a ver en qué momento el agua nos iba a caer encima y nos iba a ahogar. Josué no hizo eso. Él con fe y todos los que iban con él atravesaron toda esa parte que estaba seca, confiando en que el Señor iba a retener las aguas hasta el momento en el que ellos pasaran. Recordad que no había nubes en el cielo, ni evidencia de lluvia, ni precedentes del diluvio cuando Noé edificó el arca, de acuerdo con el mandamiento que se le dio. Ni tampoco sabía Isaac y su padre de ningún carnero en un zarzal cuando se dirigieron a la tierra de Morías para ofrecer el sacrificio. Recordad que no habían pueblos, ni ciudades, ni granjas, ni huertos, ni casas, ni almacenes, ni un floreciente desierto en Utah, cuando los perseguidos pioneros cruzaron las planicies. Y recordad que no habían seres celestiales en Palmira, a la ribera del río Suquejana, ni en Cumora, cuando José, ávido de verdad, entró silenciosamente en la arboleda, se hincó a orar a la orilla del río, ni cuando subió la ladera de la colina sagrada. Nuestro profeta José Smith vio seres sagrados antes de ir a orar. Él oró primero, él primero se postró humildemente ante el Señor y oró con fe. Pero sabed esto, la fe inquebrantable puede cerrar la boca de los leones, hacer inofensivas las ardientes llamas, formar pasos secos a través de los ríos y los mares. Una fe firme puede proteger de los diluvios, terminar con las terribles sequías, curar a los enfermos y hacer que haya manifestaciones celestiales. Una fe invencible puede ayudarnos a vivir los mandamientos y como consecuencia traer sobre nosotros bendiciones junto con la paz, la perfección y la exaltación en el reino de Dios. Spencer W. Kimball, la fe precede el milagro. Palabras muy alentadoras, hermanos, porque nos dan a entender que por muy mal que estén las cosas, hermanos, podemos salir adelante si tenemos fe, si confiamos en el Señor. Sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que nuestro Salvador vive, que nos ama, que nos ayuda, que nos acompaña, que nuestro Padre Celestial vive, que nos aman, que preparan toda la vía, que nos ayudan a preparar nuestras embarcaciones para que podamos resistir todo este largo viaje de la mortalidad para poder volver a ellos. Sé sin ninguna duda, hermanos, que el libro de Mormón es verdadero y que todos estos relatos que hemos leído ocurrieron, son ciertos. Sé sin ninguna duda que cada uno de los libros canónicos son verdaderos. Sé sin ninguna duda que hoy en día tenemos también un profeta, un vidente y un revelador, que es nuestro presidente, Russell M. Nelson. Sé sin ninguna duda, hermanos, que mientras tengamos el ancla de nuestra fe puesta en la roca de nuestro Salvador, Jesucristo, vamos a poder salir adelante, vamos a poder superar nuestras debilidades, vamos a poder superar esos momentos de tristeza, de aflicción, de desespero, de no entender muchas cosas en nuestras vidas. Si creemos en Él, Él nos va a ayudar y vamos a sentir en nuestro corazón
esa preciosa, esa hermosa y esa tranquilidad y esa certeza de saber que todo va a estar bien, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y estas cosas dejo con muchísimo amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección. Vamos a empezar con el libro de Moroni. No sé si lo sabían, pero Moroni en un principio no pensaba escribir ningún libro, porque él no sabía cuánto tiempo iba a vivir, pero vivió más tiempo de lo que él pensaba. Y en el libro de Moroni vamos a estudiar sus importantísimas e inspiradas enseñanzas que él nos va a dejar producto de esa inspiración que él tuvo en sus últimos días. Y esta clase, antes de despedirme, se llama Para guardarlos en la vía correcta. Moroni, los capítulos del 1 al 6. Y todas estas cosas dejo con mucho amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan, hermanos, una estupenda semana y un abrazo muy grande para todos.